Muy buenas, gente. Por fin estamos en Halloween. Sí, esa época tan bonita del año en la que estando tranquilo en tu casa será una misión imposible, ya que cada 5 putos minutos te llamarán a la puerta niños repelentes con disfraces que le han costado a los padres 10 euros en el chino que tengo al lado de casa. Y te llamarán para pedirte chuches con la excusa del truco trato. ¿Truco trato? ¡Trato! Pues agarradme la polla un rato. Pero lo peor del Halloween no es eso. Lo peor de Halloween es ver cómo se pone de moda un villano o un personaje mal rollero y todo el puto mundo se le ocurre la grandiosa idea de disfrazarse de ese personaje. Y bueno, lo del tema de los disfraces de las chicas lo dejamos mejor para otro día, que un poco más y me borran el vídeo. Y aprovechando que es Halloween, qué mejor manera es celebrándolo que jugando a algunos jueguitos de miedo en tu casa. Pero claro, no sé vosotros, pero estoy yo hasta la polla de que los juegos de miedo se simplifiquen en un pasillo y un bicho humanoide que te va dando sustos. Así que me puse a pensar, ¿y si hay algún estudio científico que se haya realizado recientemente y que llegue a la conclusión de cuál es el juego de miedo más aterrador que hay? Así que me puse a buscar y no he encontrado nada, así que fin del vídeo, gente. Nah, es broma, es un chistín. Sí que realmente he encontrado algo. Un estudio de Broadband Choice, sí, no me preguntéis ni quiénes son ni cómo cojones se pronuncia, porque no lo sé. Pero, ¿qué pasa? ¿Que os fiáis más si os dijese que es un estudio realizado por, no sé, por ejemplo, la Universidad de Massachusetts? Iros a tomar por el... Bueno, como os iba diciendo, en este estudio llamado The Science of Scare Project, se han propuesto medir científicamente cuáles son los videojuegos más terroríficos de todos los tiempos. Y os preguntaréis, ¿cómo lo han hecho? Pues muy fácil, con un abanico de opciones muy grande gracias a los videojuegos de terror de grandes editoriales y pequeños estudios independientes lanzados cada año. El estudio científico rastreó las frecuencias cardíacas producidas para estudiar la ciencia del miedo y encontrar el videojuego indiscutiblemente más aterrador de todos los tiempos. Así que bueno, yo he recogido toda esa información y os voy a contar cuál es el top que han escogido para determinar cuál es ese juego de terror que más miedo da. Así que empecemos. Y en el puesto número 10, y empezando esta lista, tenemos con 85 latidos por minuto a Dead Space. Que no podemos dudar de que no sea un juegazo y de que realmente sí que hay secciones que dan muy mal rollo, pero ¿qué queréis que os diga? A mí, personalmente, ver a este tío me recuerda a mi colega que dice que no fuma tanto y que de algo hay que morirse, pero ya está. O por ejemplo, los enemigos del juego, mirándolo desde un primer momento, son personajes que sí dan mal rollo y tal, pero... ¡Oh! Dios, no sabéis la satisfacción que es dispararles y mutilar cada extremidad de sus cuerpos. Es ese enemigo que tendría que darte miedo, pero después de verlo 100 veces y que de 3 disparos los revientas, pues pierde un poco la gracia. Y por no mencionar al boss final, que... mirar qué emocionante es su gameplay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Bien, en el puesto número 9 tendríamos a The Forest, con 86 latidos por minuto. ¿Y qué queréis que os diga? ¿Alguien de verdad ha jugado a The Forest porque busque una experiencia aterradora? A ver, que sí, que están estos bichos que van desnudos a visitarte de vez en cuando y adentrarse en alguna cueva a veces da algo de mal rollo, pero realmente The Forest es un juego de gestión de recursos en el que tienes que recolectar materiales para ir evolucionando a lo largo de tu partida. Es como el puto Minecraft. Bueno, es más, el Minecraft me da más miedo que The Forest. Con eso te lo digo todo.
porque no me digáis que no os meáis encima si os encontráis con esto en el Minecraft. It was at this moment that he knew. He fucked up. Continuando con el top, en el puesto número 8 se lo lleva Amnesia Dark Descent con una media de 88 latidos por minuto. No os voy a mentir, este juego fue el primer juego de terror que jugué en su día y recuerdo que me daba muy mal rollo, principalmente por su ambientación y por las alucinaciones que tiene a veces el prota del juego y que dan de vez en cuando algún escalofrío que otro. Pero no sé, me vas a poner más notitas que tenga que leer porque es que no sé, para eso me compro un puto libro. En serio, me he pasado más leyendo en este juego que jugándolo. Y sí, sé que ahora me diréis, pero Radfer, esa es la manera que tiene el juego de narrarte su historia y que te vayas enterando a medida de que avanzas. ¡Tú a callar! Como he dicho antes, me compro un libro mejor que estar leyendo esta mierda. Es que es más, me ha entrado más sueño jugando a este juego que poniéndome un documental de la 2. En fin, continuamos con la lista. En el puesto número 7 está Bloodborne. Nah, es otra broma, es broma. Este no es el juego que está en el puesto número 7. Realmente es... pues sí, es el puto Bloodborne. Con una media, además, de 88 latidos por minuto. Pero vamos a ver. Ni siquiera es un juego que esté catalogado como un juego de terror. Que es un puto JRPG. Que sí, que lo desarrolla From Software y tiene enemigos y bosses que son un poco turbios. ¿Pero miedo? Yo por aquí no paso. Si es que miedo es enfrentarse a Malenia sabiendo que te va a reventar enano 100 veces seguidas. Eso sí que es miedo, pero ¿jugar a Bloodborne da miedo? ¿En serio? Que, oye, igual soy yo, que a lo mejor Muzka no terminó el vídeo de poniendo a parir Bloodborne porque le daba puto miedo terminarlo. Yo ya no sé. Bueno, en el puesto número 6, y este ya sí que sí, te lo puedo más o menos comprar, estamos hablando de Resident Evil 7. Posiblemente sea uno de los juegos de la saga que más yuyu den, pero no olvidemos que tenemos como protagonista al único e irreemplazable Ethan Winters. Y solo por todas las cosas que le pasan y lo pringado que es, de verdad que más que miedo me transmite pena este videojuego. Ethan, si es que te tenemos que querer. Te tenemos que querer. En el puesto número 5 tenemos a Outlast 2, con una media de 91 latidos por minuto. Y vale, Outlast 2 sí que es un juego que da miedo, pero ¿por qué cojones no pones en el top a Outlast 1, que en cuanto a miedo se folla el segundo? El Outlast 2 sí tiene secciones muy mal rolleras, pero tiene más gore y sangre que otra cosa y por eso pienso que la esencia de un Outlast se asemeja más con el primero. Y continuando con la lista, en el cuarto puesto tenemos a Five Nights at Freddy 4. Que sinceramente son unos juegos que se hicieron súper populares y se convirtieron en el típico juego youtuber. Es decir, que si no jugabas o reaccionabas a este juego, no te podías considerar un verdadero youtuber. Pero por lo demás, se trata de un juego en el que consiste principalmente en que eres un niño observando sus pesadillas en medio de su habitación y de vez en cuando hay algún susto que otro y te irás encontrando con cada uno de los animatrónicos, pero siempre he sido más del primer Five Nights at Freddy's. En el puesto número 3, y ya entramos en el top 3 de esta lista, estaría Visage, que algunos lo conocen como el sucesor espiritual de PT. Yo creo que aquellos que lo piensan se fuman más porros que Kojima, pero sí que podríamos decir que es un juego que cumple y se trata de un juegazo de terror muy decente. Como ya os digo, todo lo hace bien, consigue combinar algunas de las mejores ideas entre los referentes del género, que eso sí, no inventa nada, pero cumple de sobra en cada apartado. Sus mecánicas además son muy entretenidas y rara vez harán que nos cansemos de jugar,
como sí puede ocurrir en algunos juegos de terror y no quiero mirar a nadie. Así que por lo menos Visage trajo un poco de frescura a este género. Avanzando por el top y llegando al segundo puesto estaría Alien Isolation. La media de latidos por minuto estarían en una media de 96. Y bueno, ¿qué puedo deciros yo de este juegazo? Sinceramente es, si no el que más, de mis sin duda survival horror favoritos de todos los tiempos. Sabe recoger la esencia a la perfección de la película original y nos hace meternos de lleno en ese terrorífico universo en el que una criatura inteligente y letal campa a sus anchas aterrorizando a todo el mundo. Y joder que sí es inteligente, la IA de Alien está adelantada a su tiempo. El Alien aprende constantemente de tu forma de jugar y se adapta para anteponerse a ti y así pegarte un buen sustito. Mirar, no sé cuántas veces he muerto en este juego y tampoco sé la de veces que me he asustado cada vez que me aparecía un jumpscare de Alien. Pero lo que sí que sé es que es un auténtico juegazo y causa terror de verdad, así que no dudéis en probarlo. Además, que no sabéis la rabia que podéis llegar a sentir del putísimo alien de los cojones y cuando consigues el lanzallamas y puedes hacer esto... ¡Oh! Es una sensación muy gratificante. Aunque eso sí, luego el alien aprende de ti y te puede atacar por la espalda o literalmente se vuelve ignífugo, pero eso no lo tenemos en cuenta. Y en el top 1 ya finalmente nos encontraríamos con ese videojuego que científicamente es el más aterrador jamás creado y se trata nada más y nada menos que de Madison. Sí, es aquel juego de terror fisiológico en primera persona creado por el estudio Bloodius Games. Con una tensión implacable y una plétora de sustos, Madison hizo que la frecuencia cardíaca de los jugadores que se prestaron para el análisis se acelerara 31 latidos por minuto por encima de la frecuencia cardíaca promedio en reposo, registrando una frecuencia cardíaca promedio de 97 latidos por minuto, el equivalente a un trote moderado. Y sí, la verdad que todo esto está muy bien. Y sinceramente, yo personalmente no lo he jugado, pero no dudo que no sea un buen juego de terror y que verdaderamente dé miedo. Pero, ¿no os parece que aquí faltan unos cuantos juegos? ¿Dónde está PT? Que posiblemente estemos hablando del medio audiovisual más terrorífico que se haya creado nunca. Un juego que sin ser un juego completo y que tratándose simplemente de una demo, haya conseguido cambiar un género entero como es el del terror en los videojuegos. O por no hablar de la falta de Silent Hill, el referente absoluto del género del terror psicológico en videojuegos. ¿A quién me pones en esta lista? ¡Ah, no! ¡Es verdad! ¡Al puto Bloodborne! En fin, mi gente, no dudo de la credibilidad de este estudio y puedo confirmaros que todos los juegos que aparecen en esta lista sí que son verdaderos juegazos y creo que todos se merecen tener alguna oportunidad para que los probéis. Y pese que aunque no es una lista perfecta de videojuegos de terror y que faltan muchos, sí que puede cumplir como una lista orientativa para adentrarse en este mundillo de los videojuegos de terror. Pero si de verdad queréis vivir una experiencia espeluznante para estas fechas, os invito a jugar a Hello Kitty. Ese sí que da miedo. Y nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de la semana y este especial de Halloween. Si os ha gustado, dejadme un like, un comentario o una suscripción, que ya sabéis que me ayuda muchísimo. Y yo por aquí me despido. Feliz Halloween, amigos y amigas. Y hasta la próxima. Adiós.